bendiga a toda la audiencia que pueda estar sintonizando en esta hora a través de Facebook, a través de nuestras plataformas. Que Jesús les bendiga. Desde la Iglesia de Dios Voz en el Desierto, desde Chillepín, que le habla el pastor Alejandro, de este ministerio Jesús Puerta de Escape. Quisiera primero orar al Señor para presentar a Él este momento donde vamos a estar pidiendo al Señor que nos fortalezca, que bendiga su vida. No sabemos las condiciones que usted que va a estar viendo este video se encuentra, por tanto vamos a pedir al Señor su ayuda y su fortaleza. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias primero por permitirme llegar hasta este lugar y poder realizar, Señor, esta grabación que bendecirá muchas vidas, estamos seguros. Tu presencia vaya a través de esta palabra, a través de este mensaje, guía la vida de cada uno de nosotros, Señor, y bendiga la vida de los que van a oír, Señor, y ver este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, seguimos en este tiempo desde la cuarentena. Estamos todos viviendo de alguna manera esta cuarentena, y yo quisiera hablar de algo muy que se nos va a hacer muy típico en estos días. Hemos escuchado a través de la televisión, y todos los días lo escuchamos, algunas de las enseñanzas que nos dejan tanto los médicos como el gobierno, de los cuidados que debemos tener para no contagiarnos, y los que ya están contagiados para no contagiar al resto. Yo quisiera hablar por un momento acerca de los síntomas de esta pandemia. Usted dirá, bueno, es más de lo mismo, pero lo vamos a mirar a la luz de la palabra, vamos a enfocarnos de un punto de vista bíblico. Y para eso yo quisiera tomar un texto que está en el Salmo 127, y este es un texto de base para decir que si el Señor no está con nosotros, la verdad es que esta batalla la tenemos perdida. Estamos necesitando del Señor más que cualquier otra cosa. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si no metemos al Señor en esta ecuación, si no metemos al Señor en este proceso, la verdad es que la guerra, la batalla está perdida. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano está la guardia. O sea, por muchos cuarentenas que se hagan, por muchos cordones sanitarios que se hagan en las ciudades, si el Señor no corta ese virus, si el Señor no permite, o si Él no entra en este proceso y no lo invitamos a entrar, esta pandemia se va a desatar más fuerte de lo que nosotros pensamos. Entonces necesitamos del Señor, esto como texto de base, que sin el Señor nada somos. Una canción antigua decía, sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Un cántico muy antiguo. Bien, ya dicho este texto, quisiera hablarles de algunos de los síntomas que lo escuchamos todos los días. Uno de los cuidados que hay que tener es el lavado de manos. Frecuentemente, después de cualquier acción, cada ciertos minutos debemos lavar las manos. Proteger nuestra boca, mascarillas y todo aquello que ya sabemos que hay que hacer. Evitar el contacto con otras personas que pudieran estar contagiadas. Usted no sabe, la gente que está a su alrededor, aquellos que trabajan en atención a público, que están en lugares de mucho movimiento, usted no sabe, la persona que viene enfrente suyo, que está pasando por su lado, usted no sabe si tiene contagio o no. Por tanto, evitar el contacto con personas que pudieran estar contagiadas. Estas son las recomendaciones que nos hace el gobierno, los médicos, todos los días. Pero si lo enfocamos a la luz de la palabra o a la luz de lo que nosotros hacemos, que es ver la parte espiritual, ¿quién nos habla de la parte espiritual? ¿Cómo cuidarnos en esta cuarentena? ¿Cómo cuidarnos en este tiempo de pandemia y de cuarentena? Algunas preguntas que trataré de responder son, por ejemplo, ¿cómo proteger nuestra parte espiritual de esta pandemia? ¿Cómo salir de esta cuarentena o de esta pandemia que puede durar un mes, que puede durar 3 meses? Algunos dicen que va a durar quizás más que eso. ¿Cómo proteger nuestra parte espiritual? ¿Cómo evitar el contagio del peor de los virus,
Y no estoy hablando específicamente del virus que hoy día nos tiene ocupados de esta pandemia, sino que hablando de un virus aún más potente, que es el pecado. Es un virus que se transmite de persona a persona, como también lo hace este virus, pero es un virus aún más peligroso, porque hay seres espirituales que están metidos detrás de ese peor virus. Entonces, ¿cómo evitar el contagio? ¿Cuáles son los síntomas que muchos comenzarán a evidenciar en los próximos días? Estoy hablando de la gente cristiana, de nosotros los que profesamos esta fe. ¿Qué hacer cuando estos síntomas aparecen? Son preguntas que difícilmente nos van a responder en televisión, nos van a decir los médicos. Son cosas que nosotros tenemos que comenzar a ver en estos días. Y doy gracias al Señor por tantos líderes, tantos hermanos, tantas hermanas, tantas iglesias, tantos niños que están grabando sus videos, que los están subiendo a las plataformas para animarnos con canciones, con un texto bíblico, con predicaciones. Damos gracias al Señor por todo eso, porque nos mantiene de alguna manera un poquito ocupados y no perdiendo ese training espiritual que teníamos de los cultos, de las reuniones, de la alabanza, de la oración, de las confraternidades, que nos mantenía en un espíritu, en un nivel espiritual alto. Entonces, este mensaje cortito que yo quiero entregar en esta hora es para que entendamos cómo podemos salir de esta cuarentena, de esta pandemia. ¿Cómo podemos salir bien parados de esto? ¿Cómo podemos salir fortalecidos? Y un texto que me llamó mucho la atención, lo escribe el apóstol Pablo a los Efesios, y está en el Efesios capítulo 6, el último capítulo de los Efesios, y menciona Pablo algo muy cierto y habla acerca de una guerra. Habla de una guerra espiritual, habla de algo muy fuerte que enfrentamos, que estamos enfrentando y que cada día se va a hacer más fuerte aún. Efesios 6:12 dice así la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. O sea, ¿a qué nos enfrentamos? Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. En esta cuarentena, donde usted dejó de ir al culto, probablemente dejó de tener ese contacto con los hermanos, ese contacto diario que teníamos, o cada 2 días que nos reuníamos. Y probablemente en casa no esté orando mucho, quizás está perdiendo ese tiempo de oración. Quizás la lectura de la palabra se hace difícil. Los niños, la televisión, las tareas del colegio que están llegando, quizás no nos permite ese tiempo de lectura que pudiéramos haber reemplazado por el culto, haber llevado la lectura a casa. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esto? ¿Cómo vamos a salir bien parados de todo esto? Entonces, yo quisiera ver el primer punto: ¿cómo proteger nuestra parte espiritual de esta pandemia? ¿Cómo nos protegemos espiritualmente? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer para que este tiempo de pandemia, de cuarentena, no afecte nuestra vida espiritual y salgamos de esto fortalecidos? ¿Cómo proteger nuestra parte espiritual? Muchos creemos que el estar en el culto, por ejemplo, nos mantiene en un nivel espiritual alto. Y cuando dejamos de estar en el culto, cuando dejamos de participar en las reuniones, caemos en un relajo que no es sano. El training de las reuniones, de los cultos, las visitas a los hogares, las confraternidades, nos mantienen con los anticuerpos espirituales a full, anticuerpos que nos protegen de ese virus tan pesado que es el virus del pecado, que es el virus del apartarnos de Dios, que nos produce tanto mal. Entonces, esas cosas nos mantienen con los anticuerpos muy altos, a full. Pero el dejar de hacer estas cosas, nuestras defensas espirituales van decayendo. Mi principal preocupación como pastor es precisamente eso, que las defensas espirituales de la iglesia en general no decaigan.
Habemos muchos que hemos seguido en un training, que quizás no venimos al culto a predicar, pero estamos predicando a través de las redes sociales. Estamos subiendo videos a YouTube, en el caso nuestro, estamos subiendo videos cada 2 días, día por medio, a Facebook, estamos enviando mensajes por WhatsApp a los miembros de nuestras iglesias locales. Entonces hemos seguido en un training, pero hay muchos que están quietos y que quizás más que quietos están relajándose, y eso no es bueno, no es sano. Eso nos va a hacer que nuestros anticuerpos espirituales desmayen y quedamos en una indefección absoluta frente al enemigo. Pablo dijo a los Efesios que la lucha no era contra sangre y carne, no era contra cosas visibles, sino contra cosas espirituales, contra gobernadores del mundo, cosas en los aires. Entonces, esa guerra fuerte que tenemos en un tiempo difícil como este, en un tiempo en el cual necesitamos ocuparnos en algo. ¿Y qué mejor que ocuparnos en las cosas de Dios? ¿Qué mejor que volcarnos a la palabra? ¿Qué mejor que ocupar el mayor tiempo posible en la oración? Entonces, es increíble como el estar en la casa del Señor, en la casa de oración, en el culto, llámelo como usted quiera llamarlo, nos produce tanta fortaleza. Yo creo que hoy, este tiempo nos va a servir para darnos cuenta cuánta falta nos hace reunirnos. Quizás muchos, antes de esta pandemia, quizás encontraban que teníamos muchos cultos, que nos reuníamos muchas veces. Personalmente nosotros teníamos el domingo 2 reuniones, por la mañana y por la tarde, y los martes y los jueves. Pero mucha gente quizás decía, bueno, es mucho culto, muchas reuniones. Pero esto nos va a dejar claro, este tiempo que vivimos, la falta que nos hace. Qué increíble cómo uno se fortalece en la casa del Señor. David lo sabía, David estaba consciente de eso, tan consciente que él decía, a través del Salmo, él menciona y dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad. O sea, era tanto lo que le ofrecía a él estar en la casa de Dios, que él decía, yo, si me dan a elegir, yo escogería, aunque sea estar a la puerta. El no estar reuniéndonos, el no estar en cultos, sin duda que va a producir decaimiento en muchos, va a producir desmayo en muchos. Y esto que estamos haciendo en esta hora aquí, transmitiendo esto, es precisamente para que eso no ocurra. Es para que usted se fortalezca y para que usted vaya mirando y observando su propia vida. El no hablar de nuestro Dios, el no practicar la fe, la falta de oración trae desmayo. Incluso se refleja en nuestra parte física. Cuando la parte espiritual decae, también la parte física decae. David dijo en el Salmo 32, verso 3, dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, mientras dejé de orar, mientras dejé de cantar, mientras dejé de leer la Biblia, mientras dejé de hablar del Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, no quisiéramos que eso pase, no quisiéramos que usted desmaye, no quisiéramos salir de esta cuarentena con la mitad de la iglesia, menos. Diciendo, bueno, antes de la cuarentena tenía yo 50 personas, por ejemplo, y decir, y bueno, después de la cuarentena volvieron solo 25. Los otros desmayaron, cayeron y quedaron ahí. Va a ser una labor fuerte que vamos a tener que hacer para que eso no nos pase. Y para eso necesitamos reforzar todo lo que ya sabemos hacer. Entonces, ¿cómo protegernos? ¿Cómo proteger nuestra parte espiritual? Volviéndonos al Señor, leyendo la Biblia, volviéndonos a todo lo que nos mantiene en un espíritu fuerte delante del Señor. Tenemos una serie de recomendaciones que yo quisiera entregar para que salgamos de esta pandemia fortalecidos y no seamos parte de la lista de las víctimas. Usted lee todas las mañanas, 3 víctimas nuevas, 4 víctimas nuevas, 300 nuevos contagiados. Son los catástrofes que cada mañana escuchamos en televisión. No quisiéramos que esto nos pase como iglesia. No quisiéramos que al terminar esta pandemia haya víctimas espiritualmente, víctimas que se contagiaron del peor de los virus, que es el pecado.
por no estar en culto, por no estar quizás en reunión, por no estar en esa comunión que a veces nos mantiene un poco más fortalecidos. Entonces, una serie de recomendaciones. Tomando las recomendaciones que el gobierno hace una a una, yo quisiera traerlas a la parte espiritual. He mencionado ya cómo protegernos de nuestra parte espiritual, le he dado algunas cosas. David decía que estar en la casa del Señor para él era lo mejor, pero mientras eso no pasaba, mientras él se quedó en silencio, mientras él no siguió hablando del Señor, mientras él no siguió cantando y adorando al Señor, dice, sus huesos se envejecieron. Entonces, eso no nos debe pasar, no podemos dejar de ser lo que sabemos hacer, hablar de Dios, buscarle a Él cada momento y cada día. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar el contagio? ¿Cómo podemos evitar contagiar? Ya dijimos, para no contagiarnos del virus que nos mantiene ocupados en este tiempo, dice que tenemos que lavarnos las manos, usar mascarilla, evitar el contacto persona a persona. Todo eso es el consejo que nos da de parte de la salud para este COVID-19. Pero mire, ¿cómo evitar el contagio de nuestra parte espiritual? El primer consejo es lavado de manos. ¿Qué significa lavar las manos? Significa mantener la limpieza de las manos. ¿Por qué? Porque es la principal fuente de contagio, de contaminación. Todo usted toca, recibe dinero con sus manos, paga dinero con sus manos, todo lo hace con sus manos. Entonces eso es la principal fuente de contagio. Entonces, si lo traemos esto a la parte espiritual, mantener las manos limpias es lo principal que debemos mantener en este tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente eso habla de santidad, habla de mantenernos en santidad, de no tocar cosas que nos van a contaminar, evitar contaminarnos a través de nuestras manos. Entonces esto habla de santidad. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, en este tiempo, amados en el Señor, para no contagiarnos, no perdamos la santidad. No porque el pastor no nos está viendo, no porque el encargado de obra no nos está viendo, porque como estamos en cuarentena, nos quedamos en casa, vamos a caer en prácticas que no son buenas. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Que nuestras manos se mantengan limpias, que nuestras manos se mantengan sin contagiarse. Un cántico de niños antiguo decía, cuidadito las manitos lo que tocan. ¿Por qué? Porque hay un Dios de amor que mirándonos está. Entonces, pongamos eso en práctica. No porque no estamos en la iglesia, vamos a contagiarnos con nuestras manos. Segundo consejo de parte del gobierno es cuidar nuestra boca. Porque es principal también fuente de entrada de bacterias o de virus a nosotros, y también desde ahí salen virus que pueden contagiar a otros. La boca, cuidar lo que hablamos. Judas 1:16 dice, cuya boca habla cosas infladas, cosas mentirosas, cosas engañosas. Entonces, cuidar nuestra boca. Ponernos espiritualmente esa protección en nuestra boca para no contagiar a otros y para no ser contagiados. Cuidar lo que hablamos, cuidar lo que estamos diciendo, porque un dicho antiguo dice, por la boca muere el pez. Cuidemos lo que decimos, cuidemos lo que hablamos, cuidemos a quién le estamos hablando. Tenemos familia, tenemos hijos que nos están oyendo, y probablemente muchos de nosotros, y me incluyo, muchas veces somos muy distintos en casa a cómo somos en la iglesia. Y a veces en la iglesia tenemos un porte santo y en casa somos diferentes. Y hoy que estamos todos en casa y que compartimos más con la familia y que estamos más horas juntos, que ojalá salga de nosotros el cristiano que llevamos dentro. Y no ese viejo Adán que muchas veces está ahí, quietito, esperando el momento de salir. Entonces cuidemos nuestra boca, porque es fuente de contagio para contagiar a otros y fuente de que podamos contagiarnos nosotros mismos. El apóstol Santiago dijo en el capítulo 3, verso 10, de una misma boca sale bendición y maldición. Entonces, protejamos nuestra boca, porque no voy a hacer cosas que salgan maldiciones y maldiciones de nuestra boca. Pues el apóstol Santiago dice que de una misma boca salen maldiciones y bendiciones.
Esto no debe sucedernos a nosotros. Debemos cuidarnos para poder no contagiarnos en este tiempo. Y el último consejo que nos dan es precisamente que evitemos el contacto persona a persona. La Biblia habla de no juntarnos con los incrédulos, de no unirnos en yugo con ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar en este tiempo el contagio con gente que no tiene fe. Trate de no acercarse a gente que no tiene fe. Trate de no hablar con esa gente que solo lo desanima, que solo lo desalienta, porque eso le va a contaminar su vida espiritual, eso le va a contagiar su fe. Si usted habla con gente que no tiene fe y que están todo el tiempo diciéndole, ¿qué vamos a hacer? Esto está mal, y caen en desesperación, le va a pasar también a usted y no se va a dar cuenta cuando usted esté hablando exactamente lo mismo, porque nos contagiamos fácil. ¿Cómo evitar el contagio? Cuidar nuestras manos, que nuestras manos sigan limpias. Cuidar nuestra boca, porque de una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Cuidar y evitar el contacto persona a persona, porque la Biblia dice que no nos juntemos ni con los incrédulos, ni con los que no tienen fe, ni con la gente que pudiera traernos desaliento y desánimo a nuestra vida. Yo quisiera en esta hora, a través de estos minutos que hemos estado hablando, que ya creo que hemos sobrepasado los 20 minutos, me han dicho que sean mensajes cortos, porque cuando son muy largos, mucha gente no los ve completo y otra que cuesta mucho de repente subirlas a las redes sociales. Así que yo quisiera dejar hasta ahí. Le he mencionado precisamente cómo proteger nuestra parte espiritual, le he hablado cómo evitar el contagio, pero nos queda pendiente para una segunda parte hablar precisamente de cuáles son los síntomas. ¿Cómo usted se va a dar cuenta si se contagió o no se contagió? No me refiero al COVID-19, me refiero al contagio del pecado. ¿Se contagió o no se contagió de poca fe? ¿Se contagió o no se contagió de incredulidad? ¿Cuáles son los síntomas que muchos van a comenzar a evidenciar en los próximos días? Quisiera dejar eso para un próximo mensaje que vamos a estar grabando para todos ustedes y sin antes aconsejarles que nos cuidemos nuestra parte espiritual. Todo nos aconseja cómo cuidemos nuestra parte física, cómo poder mantenernos bien. Y otro punto muy bueno que vamos a estar tocando más adelante es precisamente a quiénes afecta más este mal, esta pandemia. ¿A quiénes afecta más? A la gente que tiene enfermedades de base, ¿verdad? Hay enfermedades de base espiritual, de las cuales muchos hoy día se van a afectar mucho más y les va a afectar mucho más el virus espiritual a ellos si tienen enfermedades de base. Así que todo eso lo trataremos en un próximo programa. Decirles que el Señor les bendiga, enviarles un abrazo a cada uno de ustedes, cuídense, que el Señor les guarde, les proteja y sea el Señor bendiciéndoles en todo momento. Un abrazo desde la distancia en el nombre de Jesús.